Buenos días a todos, bienvenidos a este programa de actividades que titulamos Fuera de Escena porque este programa que creamos hace prácticamente 2 años, lo que intentamos es dar unas visiones del teatro español y lo dividimos son dos conferencias, una en el mes de marzo dedicada al teatro clásico y otro en el mes de octubre-noviembre dedicado al teatro contemporáneo. En esta ocasión, que dedicamos al teatro clásico, va a ser un teatro clásico un poco particular, porque en la primera ocasión presentamos una serie de festivales, en el segundo trabajamos más sobre el teatro clásico, y en cambio en esta vez nos vamos a dedicar a ver cómo puede ayudar las nuevas tecnologías al teatro clásico. Para ello contamos con la presencia de Germán García Luengos, al que le doy la bienvenida. Y sobre todo quiero dar las gracias a las dos facultades de Udine y de Milán que se unen a esta actividad. Doy las gracias. Empiezo por Udine porque... para terminar con Milán, porque luego ya presento también a profesor. Muchísimas gracias a Renata Londero y a Caterina Vaiporus por vuestra participación, por vuestra colaboración desde la primera jornada de este ciclo de conferencias. Y muchísimas gracias a la Universidad de Milán y a su profesor Alessandro Casol, con el que empezamos creamos este proyecto y en el que enseguida se unió la Universidad de Udine. Es un placer para nosotros como Instituto Cervantes difundir el teatro a través de estas conferencias y sobre todo dirigido a vosotros, los estudiantes de español que estáis especializados en teatro. Yo ya dejo la palabra a Alessandro Casol, que va a ser el que va a presentar a nuestro ponente. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Y les damos la bienvenida de la Universidad de Milán a todos los asistentes presenciales o virtuales, ¿no? O a distancia y distantes, pero que espero que no estén tan distantes a lo largo de este encuentro. Hoy se da la feliz coincidencia de que es la primera vez que realizamos el encuentro de primavera justo el 27 de marzo, es decir, el Día Mundial del Teatro. Así que es una ocasión más para celebrar todos juntos el enorme honor de acoger como ponente al profesor Germán Vega de la Universidad de Valladolid. El estilo de nuestras presentaciones normalmente es bastante escueto, así que no voy a elencar sus méritos, que son muchísimos, no voy a elencar sus publicaciones, porque esto realmente ocuparía todo el tiempo de la charla y quizá no bastaría. Sí, lo que les voy a decir es que tenemos la posibilidad extraordinaria de poder escuchar al máximo experto mundial de teatro áureo en este momento y desde hace ya bastantes años, infatigable investigador que ha producido un sinfín de ediciones críticas, de estudios panorámicos y analíticos, tanto sobre los grandes dramaturgos como sobre figuras menos conocidas. Ha producido estudios sobre producción y circulación del teatro áureo, manuscritos impresos, sueltas, ha catalogado un montón de fondos, ha descubierto un montón de fondos que yacían olvidados en muchas bibliotecas importantes. Además, es pionero en muchos ámbitos y uno de estos es justamente la utilización de la tecnología informática aplicada al campo de la filología y sobre todo a la filología teatral. El último, además, y es el más importante, por mucha sabiduría y por muchos conocimientos que tiene, el profesor Germán Vega siempre se ha caracterizado por ser indudablemente uno de los maestros y compañeros más amables, más generosos y más abiertos a la condivisión de experiencias y descubrimientos. Es una persona que yo creo sinceramente que mejora a los demás, a todos los que tienen la oportunidad de trabajar con él, de escucharle, de compartir momentos con él.
los mejora en todos los sentidos y poderle escuchar hoy será como siempre un enorme placer. Le dejo la palabra sin más y Germán, ahora te toca a ti. Bueno, me dejas la palabra y me dejas sin palabras, ¿no? Bueno. Después del oído no sé qué puedo hacer sino caer, ¿no? De ese pedestal en el que me has puesto, que te agradezco muchísimo porque comporta amistad, ¿no? Que es lo fundamental en esta vida. Al final uno se va dando cuenta que vamos haciendo cosas buscando mejorar a los demás y mejorar a los que están más cerca. Y desde luego estoy encantado de estar, porque siempre he estado muy cerca de Alessandro, de Caterina, de Renata, ahora de Carmen. Es un placer estar aquí. Me encantaría estar más en contacto con las personas. Toda mi vida ha sido esto hasta que llegó la pandemia y nos enseñó estas maneras de comunicarnos, que están muy bien porque permite hacerlas, si no, muchas no serían posibles, pero también tiene sus inconvenientes, no tener el contacto y la confirmación de que uno está recibiendo lo que el otro está diciendo, ¿no? Bueno, voy a agradecer a Alessandro su generosísima presentación, su presentación platónica, es el ideal que tendría que haber conseguido a estas alturas ser, pero no es así. Y muchísimas gracias por la invitación a mis amigas y al Instituto Cervantes. Y voy a hablar, sí, de los nuevos recursos. Cuando yo empecé con los viejos, yo empecé con los que había antes de los romanos y después de los romanos y hasta los últimos momentos en que empezaron a aparecer las máquinas y me ayudaron mucho para investigar sobre el teatro del siglo de oro, en el que yo me vi involucrado desde siempre, realmente, porque, bueno, el teatro del siglo de oro no, a mí me gustaba hacer teatro, me gustaba teatro contemporáneo y vanguardista. Lo que pasa es que luego, por razones académicas, pues a uno le van conduciendo a algo que tiene muchísimo encanto y muchísimas, sobre todo muchísimas cosas que descubrí. El teatro del siglo de oro, quedé enganchado ahí en la carrera, sobre todo ya haciendo la tesis doctoral, y desde entonces me he ocupado pues por desentrañar problemas que vi que había. Me habían dado todo muy acabado, muy bien trenzado. Me parecía que todo se sabía muy bien sobre López, sobre Calderón, sobre las grandes obras. Y cuando me vi involucrado en mi tesis doctoral me di cuenta de que no era así, que todo eran problemas. Y desde entonces me ocupo de los problemas, fundamentalmente de los problemas de atribución, que yo creo que es lo más gordo que ocurre a ese teatro, porque es así, por razones que ahora mismo iré diciendo muy someramente para entrar un poco a lo que es lo fundamental, los nuevos recursos para investigar los grandes problemas del teatro español del siglo de oro. Bueno, quienes conocen el teatro español del siglo de oro pues son muy conscientes de varias cosas, que es un fenómeno muy importante desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista sociológico, tanto dentro del territorio de lengua española como fuera de sus fronteras. Ninguno concitó tanto interés en todos los sectores, los que lo buscaban por distraerse como principal forma de ocupar el ocio en la Edad Moderna, o los que querían aprovecharse de ese teatro para difundir sus ideas o para publicitarse, que de todo hay. Ningún otro teatro influyó tanto en otras dramaturgias y que han ido más allá de lo puramente artístico. Ese teatro creó mitos tan importantes para la cultura occidental como el de Don Juan, tan importantes y tan operativos como Fuenteovejuna o como La vida es sueño. También somos conscientes, los que nos hemos dedicado a ello, de su enormidad. Son miles de obras, centenares de dramaturgos, tantos que no sabemos ni siquiera cuántos son, todavía no está hecha la nómina exacta. Eso no es problema solo del objeto de estudio, sino de los investigadores, que quizá hemos empezado las cosas por donde no deberíamos, o deberíamos haber fundamentado muy bien desde el punto de vista de la bibliografía los estudios de teatro. Y sabemos también que es un campo lleno de minas para los que nos dedicamos a la filología, a la historia de la literatura. Son muchos textos y que tienen muchos problemas de fijación. Hay que hacer crítica textual para saber, para estar lo más cerca posible de la voluntad de los agentes de ese teatro, de los dramaturgos. Hay problemas muy serios de datación que también son importantes para hacer historia, ¿no? Para saber qué va antes y qué va después, qué influye sobre qué. Y sobre todo hay problemas de atribución, que es a lo que más me he dedicado yo y lo que nos vamos a centrar, aunque lo que diga puede servir para
para las demás facetas o demás flancos sobre los que queramos abordar el teatro del siglo de oro. A un director de una compañía de teatro puede traerle sin cuidado que La Estrella de Sevilla o El Burlador de Sevilla o Del Rey Abajo Ninguno, obras del canon, obras que se han puesto desde el siglo XIX ininterrumpidamente, sean de Lope de Vega, de Tirso de Molina o de Rojas Zorrilla. En realidad hoy sabemos que ninguna de ellas es de quienes tradicionalmente hemos heredado que eran, pero bueno, yo entiendo que lo pueden representar y se puede disfrutar de esas obras sin saber exactamente de qué autor son, pero para los filólogos no. El conocimiento de la autoría principal de una obra y de las intervenciones sucesivas, si las hubiere, no es algo que responda a razones de pura curiosidad, sino que es un presupuesto fundamental para determinar el dónde, el cuándo, el por qué, el para qué o para quién se escribió una obra, cuyas respuestas, en definitiva, pues, pueden contribuir a descifrar cuáles son los significados primarios de esa obra, sin excluir, por supuesto, que haya otros y que la obra pueda leerse desde distintos aspectos. No negaremos el derecho a que cada uno interprete las obras como quiera, pero el filólogo lo que tiene por exigencia de la sociedad, que le ha pagado sus estudios en la universidad pública, es que se acerque lo más que pueda a los sentidos primigenios de las obras. Lo que el creador y los primeros receptores quisieron o supieron dar de sentido a esa obra. El que sea una misión difícil de descubrir, a veces imposible, pues no exime considerarla como uno de los objetivos principales que debe asumir el que tiene por oficio la filología. Y efectivamente el problema afecta pues, a muchísimos textos. Desde fuera ya cada vez la gente es más consciente de esos problemas, por lo menos la gente culta, los introducidos, y desde luego son muy conocidos por los que profesamos el estudio de estas obras. Somos conscientes de que son muchos los textos y que muchos de ellos se ven afectados por estos problemas. Mi experiencia en estos años con las nuevas tecnologías, concretamente con la estilometría digital, es que esos problemas son más abundantes y más sorprendentes de lo que imaginábamos en nuestros peores sueños. Antonio Restori, que para mí es un magnífico bibliógrafo, uno de los grandes, se refería a todo este problema de bibliografía, de atribuciones y demás, utilizaba versos del Inferno de Dante y decía eso de selva aspra e forte. Bueno, pues yo ahora pienso que esa selva es più aspra y più forte ancora. Sabemos también las razones por las que ha pasado esto, ¿no? Para resumir, diremos que son económicas y jurídicas. En el producto teatral confluyen otras instancias, además de las literarias. Por determinación genérica, su fin no es la lectura, sino la representación, y en esa dimensión escénica hay otros factores que importan. El económico es esencial. Para empezar, la propiedad legal del texto no se la reconocía al poeta, sino al que lo compra, ya fuera un empresario teatral, ya fuera un librero. Hay jurisprudencia que nos hace ver que efectivamente es así. Lope de Vega reclama por la publicación de una serie de partes, 2 partes, la 7ª y la 8ª, y los tribunales fallan en favor de quien las ha publicado porque las ha vendido, las han comprado y no son ya del autor. El autor de comedias, que es como se llama al empresario, como sabemos los que nos dedicamos a esto, solía actuar como un verdadero propietario con estos productos, añade, suprime, cambia los versos y, por supuesto, cambia también los nombres de los ingenios de esos textos. Y esos textos, así transformados, pues llegan a la imprenta, que fue la principal responsable de la conservación del teatro del siglo de oro. Pero no era el objetivo conservarlo, sino el objetivo era ganar dinero. Como producto impreso, todo se reducía prácticamente al componente literario, y aquí sí que era un factor importante el autor, el escritor al que se aplicaba. Por supuesto, Lope y Calderón contaron de manera destacada como los predilectos a la hora de atribuirles obras, porque eran los que mejor vendían. Pero hay que tener en cuenta también la fama de otros dramaturgos como Vélez de Guevara, como Antonio Mira de Mescua, muy especialmente Pérez de Montalbán, que hoy no nos dice mucho gracias a los filólogos, gracias a la admirable empresa de Claudia de Maté con su edición del teatro completo de Pérez de Montalbán. Este hombre era hijo de un librero, precisamente, y no sé si por esa razón o por otras razones, muchas obras que no eran suyas se le atribuyeron.
u otros dramaturgos como Godínez, que era un experto en aquellos momentos de teatro bíblico, y podía ser que si tenía un impresor, un texto bíblico, pues la mejor manera de enganchar a un posible cliente sea atribuyéndose a Godínez, que hoy tampoco nos dice nada. Es decir, que estamos muy confundidos si creemos que solo se atribuyan las obras a los grandes. Nos podemos encontrar con que se atribuyan a menores. El hecho más evidente, y voy a intentar compartir pantalla a partir de ahora. Tenemos el caso más claro de que un don nadie puede ser, se le puede atribuir una obra importante. Un momento. Estoy intentando no compartir esto, que no era lo que quería, pero este sí. ¿Estáis viendo ahora la portada? Estamos viendo la imagen que nos has enseñado antes, la de Florida de Sí, escena, la no, que pero ahora sí veis ya la de dos portadas. no. No, pues hay que No, pasar. no. Perdona, Germán, quizás si sales de la modalidad presentación, Sí, que a veces hay problemas con esta modalidad, a mí me pasa sí, a veces. No ya, sé. pero es que esa es... A ver. Tendría que anular la anterior, porque se ve que está viéndose la anterior, pero no veo ninguna tecla que diga que deje de compartir su función. Espérate, porque yo creo que tendría que haber un momentín. Esto es lo que decía antes, por lo que no me gustan las nuevas tecnologías para estas cosas. A ver, voy a... Ahora. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Sí, ahora sí. Pero es un milagro, ¿eh? No lo he hecho aposta, ha sido porque ha querido ello, porque Dios es bueno y ha salido esto. Bueno, espero que voy a intentar que sea pantalla completa y que no haya problema. A ver. ¿Ahora es pantalla completa? Más o menos, ¿sí? Sí. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Bueno, era para ejemplificar que no siempre las obras atribuyen a Lope de Vega, Calderón o a alguno de los famosos de entonces, que puede ser un don nadie como Miguel Bermúdez, al que se le atribuya en el siglo XVII, esto es un texto de los años 30, un texto temprano, una edición, perdón, un impreso temprano, lo que tenéis a mano izquierda. Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido, que ha dado pie a una de las novedades de los últimos años. Abraham Madroñal descubre que esta comedia atribuida a Miguel Bermúdez, que él encontró además en una suelta del siglo XVIII, en realidad podía ser de Lope de Vega, y es de Lope de Vega, porque pocas obras de Lope de Vega están tan respaldadas por argumentación en favor de su autoría como esta, ¿no? Bueno, los dramaturgos afectados se quejaron de las falsas atribuciones, pero no pudieron hacer nada contra este problema. En algún caso se atisba incluso una cierta aversión por parte de los dramaturgos a que les publiquen sus obras. Y yo he notado en Calderón especialmente una cierta desgana, un cierto malestar cuando se publican sus obras, pues porque en realidad están escritas para los escenarios y porque les pueden pillar trucos de repeticiones, reescrituras, etcétera, que no les gustaban. Yo a Calderón le veo ese malestar. Y a Lope también en parte en algún otro momento. Otro factor que debe tenerse en cuenta es el estatus económico y de propiedad del texto teatral, según el cual los escritores ya no disponían de los derechos de publicación y cuando los tenían podían no contar con los textos fiables, ¿no? Porque el contrato les había obligado a deshacerse del original. Calderón, cuando recupera La vida es sueño y lo quiere publicar al frente de, digamos, de sus obras completas, de sus partes de comedias,
pues no encuentra el texto de La vida sueño. Tiene que publicar a partir de una edición deformada que corrige en lo que puede, pero en otras cosas transmite los errores de esa copia. A veces son los propios poetas los que nos confunden. Ahí tenemos, por ejemplo, el testimonio de Tirso. Tirso en los preliminares de la segunda parte, de las 12 comedias que se publican con el nombre de la segunda parte de Comedias del maestro Tirso de Molina, donde advierte de una manera insólita esto que aparece en el bocadillo negro. ¿Se ve eso? ¿Se está viendo? Sí, bueno, es maravilloso. Cuando eso funciona es maravilloso. Dedico de estas 12 comedias 4 que son mías en mi nombre y en el de los dueños de las otras 8 que no sé por qué infortunio suyo, siendo hijas de tan ilustres padres, las echaron a mis puertas las que restan. Bueno, el tirsismo ha estado debatiendo sobre cuáles eran las 4 comedias de Tirso y cuáles no eran de Tirso. Blanca de los Ríos decía que era una exageración de Tirso, que en realidad las 12 eran suyas. Los tersistas que han venido después han ido aceptando que efectivamente las hay que no son suyas, pero han venido conviniendo en que había 4, que efectivamente esas 3 que están marcadas en rojo en la parte derecha, más la de La mujer por fuerza, una estupenda obra que ha visto los escenarios además recientemente. Bueno, pues después de estudiar el problema de las distintas obras y utilizar la estilometría, he llegado a la conclusión de que en realidad Tirso efectivamente exageraba, pero exageraba por exceso. En realidad son solo 3 las que hay de Tirso en este volumen, porque La mujer por fuerza es de Lope de Vega. Y en breve, bueno, he publicado ya algo que lo hace ver, que da unas pistas sobre esa atribución, pero en breve todavía trabajaré más para demostrar desde la filología de siempre que efectivamente esa comedia es también de Lope de Vega. ¿Qué hacer ante estos problemas? ¿Cómo podemos atender el problema de las atribuciones? Bueno, ya digo que yo me encontré con ese problema ya con la tesis cuando no había ordenadores ni se los esperaba. Yo creo que no lo había ni en el Pentágono, ¿no? Y bueno, pues utilicé las herramientas de siempre, herramientas documentales. Voy diciendo algún tipo de herramientas, voy clasificando las herramientas que podemos utilizar para los problemas de atribución, pero también para otro tipo de problemas con el teatro del siglo de oro, y propondré qué herramientas hay digitales ahora dentro de cada uno de esos tipos, ¿no? El interesado en problemas de atribución de una obra literaria debe estar dispuesto a buscar cuanta información pueda haber sobre ella en escrituras, en cartas, en libros de muy diferentes materias. Afortunadamente, estas operaciones han recibido también un empujón notable con las nuevas tecnologías. Hoy hay catálogos de archivos en línea, cada vez hay más material digitalizado de archivos, hay repertorios clásicos también digitalizados y más específicamente en el campo del teatro auricular se han creado bases de datos magníficas como son estas que tenéis en pantalla y que conoceréis, los que trabajáis en teatro las conocéis muy bien, el DICAT, el ICATCON, CLEMIT, sobre toda la información que hay sobre puestas en escena, sobre compañías, sobre locales de representación, todo lo que hay sobre censura. Afortunadamente, en los últimos años hay una propuesta de federación de todas esas bases de datos que trabajan sobre teatro del siglo de oro, que es ASODA, que coordina magníficamente Teresa Ferrer en la Universidad de Valencia, y que en estos momentos agrupa 8 proyectos que se dedican a distintas cosas y que desde luego ganan mucha más fuerza cuando se coordinan. Se recopilan miles de noticias dispersas que estaban ahí en artículos, en libros, y que ahora gracias a la digitalización y gracias a las bases de datos se pueden consultar de muy diversas maneras. Otro de los tipos de ataque al problema de las atribuciones lo da la bibliografía, ¿no? Otro de los campos. Obviamente, una parte importante de los indicios de autoría se debe buscar ya en los propios textos, fuera o dentro de los versos. Para ello, por seguir un orden coherente en el estudio de cualquier obra literaria, debe comenzar por la localización y por el estudio de las copias antiguas que nos han llegado de esas obras. El examen atento de los manuscritos y de las ediciones encontrados
pueden proporcionar información pues, muy relevante sobre los problemas literarios, filológicos. También para esto ayuda las herramientas que tenemos en línea. Hoy disponemos ya, por supuesto, de una biblioteca digital hispánica creciente en la Biblioteca Nacional, y hay otras bibliotecas ya que tienen sus grandes fondos, una parte de los fondos digitalizados. Pero vamos, si vamos a Teatro del Siglo de Oro, sin duda la principal de todas las bibliotecas es la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Y tenemos también muchísimo material digitalizado en cuanto a Teatro del Siglo de Oro en la Cervantes Virtual, que tiene un macroportal que se llama TCE, Teatro Clásico Español, donde tomó la iniciativa de digitalizar fondos de distintas bibliotecas, y hoy pues, posee un amplísimo fondo de ediciones digitales, de facsímiles, incluso y de no facsímiles, de distintos tipos de ediciones disponibles para el investigador. A la derecha tienen Manos, que es un estupendo portal para control de los manuscritos de teatro, también creciente y que irá mejorando en sus prestaciones. Y recientemente incorporado hay un proyecto, esta es la página ISTAE, que son impresos de teatro antiguo español, sobre todo lo que denominamos sueltas, que es importantísimo controlar. Ya hemos visto cómo son las sueltas las que han hecho posible recuperar el yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que he querido. Es un método de transporte de textos, de transmisión de textos importantísimo, que se le ha prestado muy poca atención, porque entre otras cosas plantea muchísimos problemas. Los más interesantes, los del siglo XVII, no tienen pie de imprenta, por lo tanto es muy difícil saber de qué fechas son, de qué taller salieron, y por lo tanto recomponer todos los pasos necesarios para estudiar una obra literaria. También en el ataque al problema de las atribuciones está la crítica textual. Ayuda mucho, por supuesto, una vez que se hacen estos trabajos necesarios de toda la obra literaria. Después de la bibliografía viene la crítica textual, el orden que las distintas copias de una obra guardan y que podemos averiguar a través de los estemas a los que da lugar la investigación en el campo de la anecdótica, permite pues, saber qué ediciones o qué manuscritos están más cerca del original, y por lo tanto pueden darnos pistas también sobre atribuciones, fechas, etc. Ya yendo hacia el texto, los apoyos que podemos tener para averiguaciones de autoría y de cronología y demás están en los propios textos, ¿no? en los componentes dramáticos, literarios de los textos. Es claro que cada escritor tiene su forma de escribir, aunque pueda modularse dependiendo de las épocas y de los géneros que cultive cada uno de ellos. Hoy por hoy los aspectos puramente teatrales, como son la construcción del enredo, o la configuración del espacio dramático, escénico, o la concepción de los personajes, son los de peor delimitación a la hora de utilizarlos para las averiguaciones de autoría, porque faltan estudios rigurosos y, digamos, coherentes unos con otros, pero seguro que por ahí también vamos a tener grandes pistas. Bueno, un apartado muy importante dentro de lo que ya son los textos está en la métrica. La métrica ha dado muy buenos resultados a la hora de fijar cronología y fijar autoría. El análisis estrófico se ha considerado como un recurso eficaz y fiable, y sobre todo después del desarrollo maravilloso que hicieron Morley y Brewerton, culminado con esa... bueno, esto se refiere a las ediciones críticas que también han tenido el apoyo de las nuevas tecnologías. Uno de los testimonios está ahí, una de las primeras, La Dama Boba de Marco Presotto, de nuestro querido amigo Marco Presotto. Bien, me estoy refiriendo ahora con lo de Morley y Brewerton, ese monumento, verdadero monumento, que es la cronología de las comedias de Lope de Vega, que es un trabajo de estilometría, pero antes de los ordenadores. Es decir, lo que intentan es basar en hechos objetivos, mensurables, las deducciones sobre fechas en que pueden ser escritas las obras, estableciendo unas pautas del comportamiento estrófico de Lope de Vega, que permite, porque se conservan de él 361 comedias auténticas. Esto es algo que luego diré por qué digo esa cifra tan precisa, y por lo tanto pues da lugar a establecer unas pautas que permite a aquellas obras que no tienen una cronología muy
muy clara, pues asociarlas con las que sí lo tienen. Bueno, conocemos bien los que nos dedicamos a esto lo que ha supuesto este trabajo y otros de Morley y de Brewerton y de los que han seguido esa pista. Por cierto, dentro de la métrica hay un nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías, de los nuevos recursos, que está llevándose a cabo en el proyecto de Simon Croy, de la Universidad de Viena, y que consiste en analizar el ritmo y a partir del ritmo conseguir tener indicios de autoría. Lo voy a dejar para cuando hablemos de la francesa Laura, con la que voy a ejemplificar un poco al final de mi intervención todo esto que vamos viendo. Pero vamos, que quede ahí que también la métrica va a tener desarrollos ya dentro de las nuevas tecnologías. Otro de los aspectos analizados para el estudio de las obras, dentro de las obras, es la ortología. La ortología es apreciar, considerar la forma en que cada dramaturgo pronuncia las palabras. Pronuncia las palabras en sí, es decir, cómo hace los diptongos, cómo hace los monoctongos, cómo hace cuando las palabras se relacionan, cómo hacen las sinalefas, porque estamos en un teatro en verso. Cada dramaturgo tiene una manera diferente de abordar estos aspectos. La verdad es que es un aspecto de análisis de autoría muy complicado de llevar. Yo lo he tenido que trabajar en ello para la francesa Laura y para otras obras, y es muy complicado, es muy prolijo y los resultados no son tan claros como los que proporcionan otros estudios de otros aspectos. Pero bueno, hay que hacerlo y posiblemente las nuevas tecnologías también van a facilitar mucho conocer automáticamente cuál es el comportamiento del Lope ante determinados diptongos, cuál es el comportamiento del Lope ante determinadas posibilidades de sinalefa o no sinalefa. Eso también nos va a ayudar mucho porque está claro que cada autor tiene una tendencia a pronunciar de una manera o de otra. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con los eseos, los ceceos, las peculiaridades que derivan de pertenecer a una región o a otra. Y está la intertextualidad. Un factor muy importante ya dentro de los textos es apreciar relaciones que puedan tener cadenas de texto más o menos extensas. Y para eso, que siempre lo hemos intentado los que nos hemos dedicado al estudio los que nos hemos dedicado a los estudios de atribuciones, para eso las nuevas tecnologías nos han venido muy bien. Bueno, la diapositiva que hay ahora ahí, la imagen, es de un trabajo estupendo, que es una propuesta de estilometría antes de los ordenadores, que es la propuesta de Morley, de cómo hay que buscar criterios objetivos para determinar la autoría y la cronología, y propone la métrica y propone la ortología. Esto venía a propósito un poco de la ortología. Bien, en cuanto a la intertextualidad, digo que nos hemos visto muy favorecidos gracias a la disponibilidad de textos digitales. Menéndez Pelayo era capaz de leer una obra y acordarse de ella durante años, ¿no? Y cuando leía otra, pues podía decir, esto lo dice Lope en esta obra, en la otra. Pero el común de los mortales, la verdad es que esa operación era muy complicada. La desarrollábamos cuando hacíamos las tesis sin ordenadores, pues a base de hacer fichas y cotejar fichas. Era trabajo prolijo, complicado y a la vez pues poco satisfactorio porque no daban casi nunca resultados apetecibles o lo suficientes. Ahora la verdad es que con los motores de búsqueda podemos ayudarnos mucho y sobre todo teniendo mucha disponibilidad de textos, y volvemos otra vez a mostrar pues algunas de las grandes bases de datos de texto completo. TESO es el famosísimo Teatro Español del Siglo de Oro de Saúl Gili, ahora en ProQuest, el CORDE también de la Real Academia Española, Cervantes Virtual y Google Books, que también está creciendo y proporcionando mucho material de teatro del siglo de oro y de otras muchas cosas impresionantes, ¿no? La escritura dramática fue proclive a la repetición, fue proclive a la reutilización de micro o macrosecuencias. Si lo queremos llamar con palabra actual, que no se acoge o no se acomoda muy bien a la época, al autoplagio. Es muy tendente al autoplagio. Es muy tendente a que estos autores que tienen que escribir deprisa, que tienen que escribir mucho, pues utilicen clichés, echen mano de cosas que ya les han dado rendimiento o que les vienen en esos momentos a la mente. También es verdad que hay que considerar que puede ser guiños al público, ¿no? Si cada dramaturgo sabe que tiene un público fiel porque hace y dice determinadas cosas.
Y muchas de esas reutilizaciones, muchos de esos elementos que podemos identificar como de un autor, pues vienen de una voluntad de dar gusto a sus seguidores. Bueno, pues estos pasajes paralelos efectivamente pueden dar indicios claros de atribución. Con estas bases de datos crecientes y con los motores de búsqueda cada vez más sofisticados, con búsquedas contextuales, etcétera, nos pueden ayudar mucho. En ello ha estado la chispa inicial del caso que antes veíamos, ¿no? Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Abraham cuenta como el kilómetro cero de su investigación a favor de Lope, de este texto atribuido a Miguel Bermúdez, vino de que buscando un novillejo que solo podía ser de Lope, que no conoció nadie hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, porque estaba en el Códice Pidal y era de los manuscritos de los autógrafos de Lope que no habían trascendido, pues apareciera una obra del siglo XVIII. Apareciera una suelta del XVIII, que luego resultó que esa suelta del XVIII, pues en realidad tenía una suelta anterior del siglo XVII, que es la que he mostrado antes, y que también en esa, que es de la época en que vive todavía Lope, del año antes de morir Lope en el 35, de los primeros años del siglo 30, de la década de los 30, del 17, en ese impreso también viene el nombre de Miguel Bermúdez, que es un actor, que es un dramaturgo de segunda fila o tercera o cuarta, si tuvo alguna, porque a lo mejor no escribió ninguna. Desde luego tiene 3 o 4 textos atribuidos y uno de ellos es este, que ya no es suyo, que es de Lope de Vega. Bueno, pues a partir de una búsqueda en Google aparece la suelta esta del 18 y aparece ahí toda la investigación que luego pues ha dado lugar a un conocimiento, a una demostración plena de la atribución. Este libro, publicado en Olmedo Clásico, es un testimonio de cómo se deben manejar y manejar bien, con maestría, como hace Abraham Madroñal, los recursos para las atribuciones. Eso que está resaltado en el índice en amarillo nos da un poco idea de cuáles son los pasos, desde qué flancos ataca al problema de atribución de esta obra para al final demostrar fehacientemente, como no se ha demostrado ni con el castigo sin venganza. Bueno, ahí se conserva el autógrafo y por lo tanto es difícil quitarle la autoría a Lope. Pero bueno, el Caballero de Olmedo no tiene autógrafo, el Fuenteovejuna no tiene autógrafo y nadie ha intentado dar tantas razones de que son de Lope como Abraham lo hace con Yo he hecho lo que he podido, y nosotros hemos intentado hacerlo también con la francesa Laura, que es la obra que ha aparecido y hemos atribuido recientemente a Lope. Un salto sustancial en entrar al texto, al análisis del texto, lo ha proporcionado la utilización de programas estadísticos para determinar pautas de escritura de cada autor, que el cálculo por otros medios haría prácticamente imposible. La razón de ser de estas aplicaciones se basa en la constatación de que nadie habla ni escribe igual que el resto de los usuarios de una lengua. Aquí se suele recurrir a lo de las huellas digitales. Así como nadie repite huellas digitales, nadie repite la misma forma de hablar. Nadie usa el mismo léxico, ni relaciona de igual manera unos términos con otros, ni construye sintácticamente igual, ni usa los mismos conectores al subordinar. Nos parece que sí, es decir, que todos hablamos más o menos, que nos entendemos, pero analizados microscópicamente, estadísticamente, la utilización de cada uno de los términos que utilizamos, nadie habla exactamente igual. Determinar cuál es lo distintivo de cada uno de los hablantes, no digo solo de los escritores, sino de los hablantes en general, desde que se habla español, permitiría asociar textos que no tienen atribución o que están atribuidos a otro autor. En milésimas de segundo un ordenador es capaz de hacerlo, mientras que para una persona sin ordenadores sería una tarea de toda la vida, que es seguro que antes terminaría agotado y lo dejaría de lado. Mi encuentro con la estilometría se produjo a raíz de una propuesta que le plantea Álvaro Cuéllar, con quien trabajo, con quien tengo el proyecto ETSO, Estilometría aplicada al teatro del siglo de oro. Una persona que se había formado ya en estilometría de la mano de algunos profesores de la universidad y que ya estaba manejando Stylo, que es un programa de estadística léxica
que manifestaba, pues, digamos, resultados oportunos para determinado tipo de obras a las que se había aplicado, como novela policíaca, como artículos de opinión. Parecía que sí que sabía clasificar los escritos de unos y de otros autores en las pruebas que se había hecho. Bueno, intentamos ver, este hombre que se dedicaba a otras cosas, de repente fue a Olmedo Clásico, estuvo ahí contratado como sus prácticas de empresa, le apasionó el teatro y a partir de ese momento, cuando le vi tan enganchado al teatro, le dije, oye, si hay un campo donde se pueden aplicar nuevas tecnologías para ver qué sale, si aclaramos un poco las atribuciones, es el teatro, porque no conozco ningún capítulo tan importante y a la vez tan disparatado a la hora de las atribuciones. Bueno, y hicimos una primera prueba que consistió en elegir 12 comedias, bueno, 12 u 8, dependía un poco. Buscamos 9 autores que tenían lo que se conoce en la época como partes de comedias. Buscamos además aquellas que sabíamos que a ciencia cierta obedecían a la voluntad del dramaturgo, porque sabíamos que él o una persona muy afín las había publicado. Por eso, en el caso de Lope de Vega no cogimos la primera parte, sino que cogimos la novena, en los que sabemos que es la primera que controló. En las demás sí que cogimos la primera, Cervantes, Tirso, Guillén de Castro, Alarcón, Montalbán. Bueno, ahí están. En total eran 99 comedias. Al final descartamos alguna porque nos parecía que podía distorsionar. Había una fabla antigua de Rojas Zorrilla y dijimos, bueno, esto ya es demasiado. Ya no es que haya retórica, que haya metáforas, que haya métrica, que puedan afectar a lo que es el estilo de cada autor, a forzar el estilo de cada autor, sino que encima esa fabla antigua están hablando en un castellano impostado, castellano medieval impostado. De manera que esa la dejamos. Al final dieron 99 y utilizamos el programa de Stylo, de Eder, Kestemon y Rybicki. Bueno, todo aparece muy bien explicado en Etso, cómo trabajamos. Al final, después de pruebas y de ver qué es lo que más convenía, lo que hacemos es medir las 500 palabras más frecuentes y compararlas con las 500 palabras más frecuentes de los demás textos que están en el corpus. Lo fundamental es tener un corpus, cuanto más nutrido mejor. Ese corpus ha ido creciendo. En el momento de la prueba no era muy crecido, no sé, habría del orden de los 600 o 700 textos, casi todo comedias. Pero ahora en estos momentos está cerca de los 3000 por un crecimiento que ya miré cómo se ha realizado. La prueba aquella consistía en ver si el programa sabía clasificar las obras, las 10, 8 obras de cada autor con el autor que correspondía. Bueno, este gráfico, que es un árbol de consenso, se podría llamar en traducción castellana, nos ofrece, el programa Stylo ofrece los resultados de distintas maneras. Gráficos, distintos tipos de gráficos, de endogramas, árboles de consenso, también tablas de distancia, gráficos de distancia, que creo que es la manera más eficaz de ver la cercanía de unos textos con otros. Esto es lo que ofrecimos en una exposición que se celebró en Madrid en el año 2017-2018, una exposición en la Biblioteca Nacional de Lope y el Teatro del Siglo de Oro, que tenía una vocación de mostrar las nuevas tecnologías al final, ¿no? Incluso eso fue la célula que dio origen a toda la exposición, aunque fue luego una exposición grande que abarcaba tanto lo que son los materiales de su época, es decir, autógrafos, impresos, imágenes, pero al final lo que queríamos era mostrar cómo las nuevas tecnologías podían servir para representar teatro, cómo se estaba utilizando cada vez más recursos digitales para la escenografía y para la representación en general, y cómo se podían utilizar las nuevas tecnologías para la investigación. Y dábamos como muestra lo que era la beta del reconocimiento óptico de caracteres automático de manuscritos, y lo que era la estilometría. Es decir, las dos partes que han contribuido a dar con la francesa Laura, los dos recursos digitales fundamentales que han dado con la francesa Laura, de la que luego hablaremos un momento. Bueno, este panel se exponía en la exposición y se mostraba cómo efectivamente Stylo había procesado estadísticamente el léxico de las 99 comedias, y a la hora de ofrecerle cuáles estaban más cerca, el que mostrase los parentescos, señalaba que efectivamente
las obras de cada autor se iban a la rama correspondiente, con alguna excepción en el caso de Montalbán y de Calderón, que mezclaban un poco los textos. Pero bueno, entonces tampoco teníamos el corpus con suficientes textos, y en todo caso era un resultado asombroso, ¿no? Es decir, que funcionaba con el teatro del siglo de oro, a pesar del verso, a pesar de la retórica, a pesar de las muchas metáforas. Y verán ahí en el lado de Lope, que son estos de color naranja, mujeres y criados, porque mujeres y criados en la exposición funcionaba como una especie de leitmotiv, estaba a lo largo de toda la exposición como ejemplificador de determinados aspectos, y al final nos venía muy bien Mujeres y criados, que era la comedia que había aparecido, que Alejandro García Reidi había demostrado que era de Lope de Vega, se había conservado anónima en la Biblioteca Nacional. Efectivamente, Mujeres y criados se iba en la rama de Lope de Vega. Era la primera vez que se hacía un análisis estilométrico de Mujeres y criados, y que se demostraba también desde la estilometría, no solo de los demás aspectos que había analizado Alejandro García Reidi, que también desde la estilometría Mujeres y criados decía ser obra de Lope de Vega. Bueno, el segundo objetivo, una vez que vimos que aquello funcionaba, fue hacer crecer el corpus, CETSO, ¿no? Que es corpus de estilometría aplicada al teatro del siglo de oro. Y para ello pues, nos fuimos sableando, dando sablazos, por decirlo en términos coloquiales, familiares, a todos los amigos que trabajaban en edición de textos, ¿no? Prolope, Calderón en Navarra y en Santiago, Mirada Amezcua, en fin, todos los dramaturgos que tenían textos digitales los fuimos aprovechando, y así llegamos como a unos 1.600 textos, un volumen importante. El salto cualitativo para el crecimiento y para llegar a tener no solo, digamos, un muestrario de obras de muchos autores y muchas obras, sino casi buscando la exhaustividad. En esos momentos estamos buscando la exhaustividad, es decir, todo texto que sepamos que existe de teatro del siglo de oro queremos tenerlo en CETSO, porque para eso ha sido fundamental. Bueno, esta es otra manera de ofrecer los resultados de los que hablábamos, ¿no? Esto es un dendrograma donde, como si fuera un estema de crítica textual, de ecdótica, pues aparecen asociados los textos de cada autor en la rama correspondiente. Bueno, para ello fue fundamental utilizar Transcribus. Transcribus, que fue un desarrollo de aquello que ofrecíamos como beta en la Biblioteca Nacional en la exposición, se desglosó en distintos proyectos de acuerdo con las distintas instituciones que habían formado parte de él. Transcribus depende de la Universidad de Innsbruck y es un programa en estos momentos comercial que ofrece la posibilidad de reconocimiento óptico de caracteres, en principio de manuscritos, porque creían que para impresos no hacían falta, pero nosotros éramos muy conscientes de que los impresos del siglo XVII y XVIII se resisten al OCR normal, que necesitan también inteligencia artificial para saber leer esos impresos. Y a nosotros nos vino maravillosamente para pasar de los 1.500, 1.600 textos que teníamos, aprovechando textos que teníamos nosotros o que tenían los amigos que nos habían cedido, para conseguir meter desde los manuscritos y los impresos hasta llegar a cerca de 3.000 que hoy tenemos en CETSO. ¿Por qué? Porque Álvaro Cuéllar consiguió desarrollar unos modelos que permiten leer manuscritos, se les enseña, se les educa a leer, en este caso eran letras de manuscritos, pero que servían también para otros manuscritos del siglo XVII, y al final la máquina puede leer sola, con un acierto de cerca del 90%. Es verdad que no leen como un ojo humano, es verdad que no leen, vamos, un ojo humano lee a lo mejor peor, como un paleógrafo, ¿no? Una persona especializada en leer manuscritos. Siempre será mejor la lectura de este paleógrafo. Pero claro, el paleógrafo se tirará del orden de una semana con una comedia de Lope de Vega, con la francesa Laura, por ejemplo. Mientras que en segundos Transcribus es capaz de darte un texto con bastantes defectos, con bastantes problemas, pero como estamos hablando de Big Data, de grandes masas de datos, no interfieren para que den indicios de autoría, una vez que del texto derivado del reconocimiento óptico de caracteres, el texto que sale de Transcribus, se pase por el programa de estilometría, es decir, por Stylo. Los indicios que da son suficientes. Si son oportunos, entonces lo que hace es limpiar bien el texto para que no haya nada que interfiera y volverlo a analizar. Pero eso
lo voy a comentar enseguida con la francesa Laura. El primer caso claro de que esto funcionaba y que además de funcionar nos estaba descubriendo que habíamos estado heredando autorías que habíamos aceptado y que no teníamos, vamos, que en realidad no eran de quien decían ser. El primer testimonio fue La monja alférez. La monja alférez es una comedia pues de gran interés, porque estamos ante una mujer, una novicia que termina siendo alférez, que termina bueno, siendo otra vez descubierta como mujer. Bueno, un caso insólito, maravilloso, del siglo XVII, absolutamente coetáneo a Pérez de Montalbán, al que siempre se atribuyó la obra, siempre, todos los autógrafos, perdón, todos los impresos, no se conserva ningún manuscrito y por supuesto tampoco autógrafo, pero se conservan 4 que se atribuían a Pérez de Montalbán. Bueno, pues a pesar de todas esa insistencia en favor de Pérez de Montalbán, la obra, una vez que pasa por la estilometría, dice ser de Ruiz de Alarcón. Se va con las obras de Ruiz de Alarcón, se va a la rama de Ruiz de Alarcón. Bueno, ahí tenéis la portada de EXO, de la sección de análisis estométricos de autoría, porque hemos añadido, y esto creo que interesa que lo conozcáis, dado que tenemos cerca de 3.000 textos, entre 2.800 y 3.000, estamos en limpieza en algunos de ellos, hemos desarrollado algo que creo que es de una gran utilidad, aunque todavía está por mejorar mucho, porque hay muchos textos que no están limpios, pero mejor es eso que nada, es la posibilidad de lo que llamamos texoro, textos del siglo de oro, ¿no? La falta de ortografía no existe o es a propósito. Texoro es una sección que pretende proporcionar al estudioso o al curioso posibilidades de buscar en los 2.800 textos teatrales aquellas palabras que quiera. Estamos desarrollando las búsquedas avanzadas, es decir, que se puedan buscar en cercanías de una palabra con otras, por raíces, pero en ese momento se puede buscar por cadenas de texto y está dando muy buenos resultados. Pensad que hasta ahora lo que utilizábamos normalmente era Teso, que abarcaba 800 y pico textos de unos 14 o 15 dramaturgos. Texoro da acceso a 2.800 textos teatrales de 350 dramaturgos. Es decir, que la representatividad es mucho más grande que la que puede proporcionar Teso u otros recursos de los que estamos utilizando ahora. Bien, bueno, ahí tenéis un testimonio de cómo puede operar la estilometría una vez que tenemos los resultados, una vez que procesamos todos los textos que tiene Texo, es decir, el corpus en este caso ahí figuran 2.761, se hizo este gráfico. Se puede pedir a un programa de gráficos como es Gephi que establezca una especie de atlas o de mapamundi de lo que serían los textos. Ahí cada punto es un texto y ahí veis, cada punto es un texto y cada color obedece a un dramaturgo diferente. Os dais cuenta cómo se van formando galaxias. A la izquierda tenéis la galaxia Calderón, esa especie de verruga que le sale ahí son los textos de Calderón, que veis que los ha agrupado automáticamente, mientras que el universo o la galaxia Lope de Vega está a la derecha, en color rojo, pero hay rojos distribuidos, luego hay otras más pequeñas de distintos dramaturgos, como veis, se van agrupando, otras se van mezclando. Esto ya da unos primeros indicios de por dónde puede colocarse cada uno de esos textos. Bien, de resultas de esa primera investigación sobre la monja alférez, tenéis el trabajo que dio noticia de este cambio de atribución, basado en primer lugar en la estilometría, es decir, si no hubiera dado el chivatazo hecho, no hubiéramos iniciado la investigación, pero una vez que iniciamos la investigación ya dedicamos todo tipo de herramientas, desde las tradicionales a las más novedosas, a demostrar esto. Y a todas ellas respondió, efectivamente, la monja alférez es de Ruiz de Alarcón. Y bueno, lo que tienen las nuevas tecnologías también a veces es que llama la atención sobre determinados aspectos. Esto se presentó en las jornadas de Almagro. En aquellos momentos estaba allí de director Nacho García, que tenía mucho contacto con México, dio la noticia en México. En México les interesó mucho que el dramaturgo mexicano tuviera un texto nuevo y además de ese interés, ¿no? Porque
La monja alférez termina muriendo en México, además. Esta Catalina de Erauso, que es como se llamaba la monja alférez, termina muriendo en México. Y la Compañía Nacional de México lo representa, lo estrena en Alcalá. Y ahora hay otra compañía en Estados Unidos que pretende este otoño próximo, también representarlo en el Teatro Círculo de Nueva York. Este es podríamos llamarlo el efecto hijo pródigo, ¿no? Ruiz de Alarcón tiene 20 y tantas comedias, o Lope de Vega tiene 300 y pico, pero llega la última y hay un interés especial en la última, ¿no? Como el padre que cuando llega el hijo, los demás los tiene ahí trabajando, pero llega el hijo perdido y mata a la ternera para que se pueda hacer la gran fiesta. Pues un poco eso está pasando, pero bueno, bien está que hablen de Lope, que hablen de Ruiz de Alarcón. Bueno, también las nuevas tecnologías me han servido en los últimos años para aplicárselas al inmenso corpus de Lope de Vega. Y ahí están los dos trabajos, se han publicado en dos partes. Una lo que hace es analizar las obras que sabíamos que eran auténticas de Lope, por las consideraban así Morley y Brewerton, que siempre han sido unos claros referentes a la hora de organizar no solo la cronología, sino también las atribuciones dentro del corpus de Lope de Vega. En la primera entrega publicada en la revista Thalía están las comedias que son auténticas o atribuibles, es decir, con bastante seguridad. Y en el segundo se analizan todas las obras dudosas, consideradas dudosas, o consideradas por Morley y Brewerton, que aunque se atribuyeron a Lope, en algún momento no son de Lope, según ellos, y a ellas las hemos añadido nosotros. Bueno, esto se puede ver, me parece, bueno, el trabajo de base, de referente para el nuestro de estilometría es este. La distribución que hace la cronología de Morley y Brewerton es comedias auténticas, comedias probables que no son de Lope, con 315, 27, estas son unidades de comedias dentro de cada uno de los grupos, las comedias dudosas y los textos que no son de Lope. En total, analizan 501 obras. Nosotros a esto le hemos añadido otros 3 apartados, otras comedias atribuidas a Lope que no conocieron Morley y Brewerton, pero que hemos tenido testimonios manuscritos impresos que se las atribuyen a Lope, propuestas de distintos estudiosos. En los últimos 20 o 30 años han aparecido estudios que dicen esta obra es de tal autor, por ejemplo, Mujeres y criados, Yo he hecho lo que he podido, en fin, hay del orden 10 obras concretamente, u 11, las que se han atribuido a otros autores y que nosotros también vamos a analizar. Y luego ya el último apartado de ese segundo artículo son las nuevas propuestas de atribuciones a Lope, que nadie jamás ha atribuido a Lope y que, sin embargo, desde la estilometría creemos que deben atribuirse. Bien, los resultados, aquí tenéis lo que hay ahí, es una de las formas de ofrecer los resultados que tiene Edson, que tiene el programa Stylo, y es lo que llamamos una tabla de distancias. Lo que se hace con cada una de las obras que queremos analizar es compararla con el resto de la base de datos. En este caso, pues, pongamos 2.800 obras. Y los resultados de afinidad y lo que se les pide es que se comparen las 500 palabras más frecuentes con las 500 palabras más frecuentes de las 2.800 obras. Y al final, la afinidad de en la medición de este aspecto del léxico de cada una de las obras se ofrecen cifras. En cifras que no dicen nada en sí mismas, pero sí que ofrecen una relación, ¿no? Es decir, cuanto más cerca del 0, quiere decir que más cerca de la obra que analizamos está. En este caso, lo que se propuso es analizar la francesa Laura. Y ahí tenéis las 50 obras de las 2.800 que más se acercan. Fijaros, de la primera a la 50 son todas de Lope de Vega. Y serían de Lope de Vega también las 150, las 100 siguientes, ¿no? Casi las 150 primeras, con algunas intermitencias a partir de las 70 y tantos, también serían de Lope. Estos resultados demuestran claramente que la afinidad es muy, muy grande desde el punto de vista de la estilometría, que pudiendo elegir entre 2.800 obras, elija el programa, nos diga que las más cercanas desde el punto de vista de la estadística léxica
son estas, quiere decir que ahí hay algo, ¿no? Y luego ya vendrá el resto de las operaciones que cabe realizar. Bueno, los resultados que nos dio, que me dieron el análisis de estilometría de todo el corpus de Lope de Vega es que en las comedias auténticas, efectivamente, casi todas sí que eran de Lope, como pensaban Morley Brewerton y como la tradición ha ido diciendo, ¿no? Pero había unas cuantas que no encajaban. Curiosamente, la primera atribuida a Lope de Vega se considera como la primera que escribió y además es la única que tiene 4 jornadas en lugar de 3 jornadas, que es uno de los aspectos de la evolución hacia la comedia nueva, ¿no? Es Los hechos de Garcilaso de la Vega y Moro Tarfe. Efectivamente nos da como dudosa, como El príncipe melancólico, La vida y muerte de Bamba, La reina Juana de Nápoles, El lacayo fingido, El santo negro de Sambuco. Es decir, hay 6 obras de las 315 que no nos dan muy... Y bueno, en ese trabajo lo que hacemos es dar las razones por las que es verdad que puede haber razones para dudar. Y efectivamente pertenecen a volúmenes no muy bien controlados por Lope, es decir, que desde la métrica sí quedan como de Lope de Vega, y la tradición lo ha transmitido así, pero posiblemente estemos ante obras de otros autores. Por ejemplo, La reina Juana de Nápoles es muy posible que sea de Felipe Godínez, porque la estilometría apunta hacia ese autor. En las comedias que probablemente son de Lope, curiosamente no es de Lope ninguna de las Teresas de Jesús, de las obras que se atribuyen a Lope de Santa Teresa de Jesús, y lo digo después de haber estado en un congreso de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes la semana pasada, donde hablé, no me pidieron que hablara de esto, pero sí que lo dije, que desde la estilometría, desgraciadamente, ninguna de las obras que se creía que eran de Lope parece que son de Lope. Bueno, en definitiva, el panorama quedaría así. De comedias auténticas, de las 315, 309 saldrían que sí. 27 de las comedias que probablemente son de Lope quedarían 24, 3 no darían. Y de las comedias dudosas hay 11 que sí que parece que son de Lope, de las 73 que apunta Morley Brewerton, y de los textos que no son de Lope, los 86 que analizan como no de Lope, a 4 de ellos sí que nos los da por buenos, aunque a lo mejor no en su integridad, la estilometría. Luego, respecto a otras comedias atribuidas, esto ya es aportación nuestra en el trabajo que publicamos hace unos meses en el anuario Lope de Vega. De las 17 obras atribuidas, ninguna es de Lope, es que entre ellas está La vida sueño. La vida sueño, la primera atribución, el primer impreso que se conserva, el primer testimonio crítico es La vida sueño atribuida a Lope de Vega. Evidentemente no, y otras 16 más que tampoco son. En cambio, de las propuestas actuales de estudiosos, entre los que está por Mujeres y criados, está también la de Yo sé lo que he podido, El otomano famoso. De las 10 que se han propuesto, las 10 que hemos estudiado, 7 sí que nos dan como de Lope de Vega, desde la estilometría, y luego nuevas propuestas son 6. 6 propuestas de obras que no se conocían, entre las que está la francesa Laura. Es verdad que las respuestas que nos da la estilometría a través del corpus, a través de Stylo, no deben sobrevalorarse, pero debo decir que ya después de 6 años trabajando, esto empezamos en el 2017, creo que hay suficiente consistencia, suficiente base como para pensar que tienen fuerza. Que estas propuestas que hemos lanzado desde la estilometría, hasta ahora no hemos visto que hayan sido contradichas por análisis de otros aspectos. Es decir, que son una buena pista para a partir de ahí poder trabajar, utilizando el resto de los recursos, es decir, análisis métrico, análisis documental, análisis bibliográfico, todo tipo de análisis que se quieran efectuar, pero ya conducidos sobre una pista que se está demostrando que es muy sólida, que es la que proporciona en el análisis estadístico del léxico a través de EDSO o de programas semejantes. Bueno, la última en incorporarse, y dedicaré unas palabras a ella, es la francesa Laura, que es la que ha salido a los medios con mucha fuerza. No pensábamos que iba a dar tanto de sí la noticia,
Sí que es verdad que a través de la Biblioteca Nacional, que ha tenido mucho que ver en esto, porque gracias a la política seguida por la Biblioteca Nacional de digitalización del fondo completo de manuscritos, 3000 y pico manuscritos del Siglo de Oro que ya están al alcance de cualquier estudioso a partir de, o cualquier curioso a partir de la Biblioteca Digital Hispánica, todo ese material, pues, y el apoyo también a los proyectos de investigación, concretamente a EFSO, a ISTAE, a todos los que les han pedido ayuda, pues ha permitido dar con esta obra en la que se han puesto en acción distintos programas informáticos. El primero es Transcribus, ¿no? El primero es, esta es la portada del manuscrito, como veis, un manuscrito con letra de finales del 17. Estaba catalogado como letra del 18, lo que todavía le quitaba atractivo, ¿no? Es decir, un manuscrito anónimo, no figura ningún autor, y encima con letra del 18, pues habiendo tantas cosas que estudiar, pues ahí se había dejado. Es decir, que si este texto, una vez que pasa por Transcribus y el texto, se consigue un texto digital automático, que luego es procesado por Stylo, por el programa de estilometría, y da unas pistas, de repente aparece no tan claro como la tabla que veíamos antes, pero sí con bastante consistencia que la obra se acerca a los usos léxicos de Lope. Si no hubiera sido por estos automatismos que parten de la inteligencia artificial, efectivamente, lo que está debajo de Transcribus, la posibilidad de que un programa informático lea un manuscrito, es por un desarrollo, por un aprendizaje automático de unos modelos. Gracias a que eso fue así, a que se pudo introducir este texto como el de otros 300. Nosotros, de todos aquellos textos de los que no teníamos todavía ninguno digital en CETSO, pues fuimos transcribiéndolos a partir de impresos y de manuscritos. Yo creo que entraron unos 300 manuscritos se entraron dentro de CETSO, se analizaron todos y de entre todos ellos otros han dado noticias muy interesantes también que serán desarrolladas, pero que tienen que ver con Lope y por lo tanto pueden tener mayor repercusión porque a Lope le consideran más que a Claramonte, no sé, o a Pérez de Montalbán, como decíamos antes. Pues este saltó y a partir de ahí, de la Asociación de Inteligencia Artificial con Lope de Vega, pues la noticia ha llegado a lugares increíbles para nosotros. Ha sido noticia casi de portada, por lo menos de periódicos, de partes culturales de periódicos como Le Figaro, The Guardian, The Times, ha estado en los telediarios de la televisión suiza. En fin, hemos llegado a unos espacios que no considerábamos. Sé que, ya digo, que tiene que ver con esto, con la atribución a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo trabaja Transcribus? Pues ahí tienes un testimonio de cómo la columna de versos de la página 3 del manuscrito de la francesa Laura es traducido automáticamente. Esto es producto de la transmisión automática en la columna de la derecha. Es verdad, está en rojo puesto que hay errores que lo había que corregir, pero esos errores no fueron corregidos cuando ese texto completo lo metimos al análisis estilométrico y nos dio ya indicios clarísimos de que era de Lope de Vega. A partir de ahí sí que ya lo limpiamos y en estos momentos ya hemos entregado para publicar en Gredos, saldrá posiblemente para la Feria del Libro de Madrid, el texto de la francesa Laura con el estudio introductorio, con todas las notas que todavía afianzan más la atribución a Lope de lo que se ha intentado demostrar a partir, vamos, en el artículo del anuario Lope de Vega, que apareció a finales del mes de enero y que es cuando saltó la noticia, cuando teníamos ese artículo que podía demostrar desde otros flancos que la obra, no solo desde la estilometría, que la obra efectivamente era de Lope de Vega. Y por ir acabando, bueno, repetimos otra vez la tabla de distancia. Esto es lo que resulta de analizar este manuscrito anónimo de letra del siglo finales del XVII, del XVIII. Resulta que el texto que transmite tiene una afinidad con Lope que nos obliga a trabajar en esa línea, en esa dirección, y efectivamente por métrica, por ortología, por intertextualidad, por
localización de pasajes paralelos, esa obra solo pudo ser escrita por Lope de Vega, por lo menos en su gran mayoría de versos. No quiere decir que en algún momento pueda haber deturpaciones, de hecho le faltan algunos versos en algunos momentos, pero no es un texto que esté excesivamente mal. Los hay conservados de Lope, auténticos de Lope, peor conservados que este. Lo que tienen en pantalla, lo que tenéis en pantalla, es una muestra de esa nueva herramienta de escansión automática que están desarrollando en el proyecto liderado por Simon Kroll, y en el que trabaja también Álvaro Cuéllar. Consiste en la escansión automática de los textos teatrales y la determinación del ritmo que tienen. A la derecha se puede ver, bueno, a la izquierda aparece el número de versos. Este es el comienzo de la Francesa Laura, pasado por el programa que está todavía en desarrollo, pero que está apuntando ya cosas muy interesantes también para la determinación de autorías, para los indicios de autorías. A la izquierda está el número de sílabas que tiene cada uno de los versos y a la derecha qué ritmo tiene. Los signos más es donde caen los acentos y los menos las sílabas átonas y tónicas. Bueno, los resultados que están obteniendo de este proyecto son que cada dramaturgo tiene una querencia hacia ritmos distintos, que a través también de los ritmos, a través de la utilización de átonas tónicas en octosílabos, en decasílabos, heptasílabos, etcétera, podemos obtener indicios de autoría. Que Lope tiene un coeficiente de utilización de esto diferente al que tienen otros dramaturgos. Lo mismo que veíamos esa tabla de distancia que se obtiene a través del análisis léxico, a través de la estadística léxica, a través de la estadística de ritmos de los versos, también podríamos tener indicios de autoría. En estos momentos los que yo he visto no son con tanta claridad, con tanta rotundidad, pero también muy interesantes. Bueno, esto es un pequeño adelanto de algo que aparecerá en breve también publicado. Está llamado estas nuevas herramientas a poder ayudar en muy distintos frentes. Aquí tenéis 16 portadas de ediciones, manuscritos antiguos, de obras que se atribuían a distintos autores o a nadie, y que en estos momentos podemos decir que son de Claramonte. Andrés de Claramonte, ese dramaturgo que ha sido tan controvertido porque se le han atribuido pues, el Burlador de Sevilla, la Estrella de Sevilla, es decir, que de ser un don nadie, de ser incluso algo peor que un don nadie, una persona muy vituperada, por ejemplo, por don Marcelino Menéndez Pelayo, hoy tenemos indicios, por ejemplo, de que es el autor, aunque a lo mejor el texto no sea tal cual, del Burlador de Sevilla, es decir, del kilómetro cero del mito de Don Juan, el mito más persistente, el mito más versátil de todos los mitos posiblemente de la cultura, de nuestra cultura. Y es autor también de La Estrella de Sevilla, que es uno de los grandes textos que ha subido siempre a los escenarios, creyéndose durante mucho tiempo que era de Lope. Bueno, pues ni unos de Tirso ni otros de Lope, sino que el primero posiblemente sea de Claramonte, aunque los indicios de filometría no son con total claridad, pero sí son con mucha claridad los de la atribución a Claramonte de La Estrella de Sevilla. Y además de eso, resulta que su repertorio tiene estas 16 obras más, 2 autos sacramentales y 14 comedias más. Con lo que tenemos un dramaturgo con bastante repertorio, en este momento ya llegaría a tener 34 comedias conservadas y unos 7, 8 autos, y entre ese repertorio además tenemos obras señeras como puede ser el Burlador de Sevilla y la Estrella de Sevilla. Y lo que decimos de Andrés de Claramonte, que gracias a la estilometría estamos descubriendo cosas con las que no hubiéramos dado por los medios naturales de momento, hubiéramos terminado dando con ellas, por supuesto, pero hubiéramos tardado mucho y esto ha agilizado las cosas. Bueno, ahí tenéis una tabla de cómo quedaría el repertorio de Andrés de Claramonte, ¿no? Las que van en rojo son comedias nuevas, perdón, están ahí ahora, parece. Lo que aparecen en rojo son comedias añadidas ahora, gracias a la estilometría. Y es decir, hay un 39% de incremento en su repertorio de comedias y hay 2 autos sacramentales más también para él. Bueno, como conclusiones, que el problema de las atribuciones erróneas es más amplio del que pensábamos,
Es decir, ignorábamos que, por ejemplo, en lo que refiere a Claramonte o a Lope de Vega, tuviéramos que pensar en esos cambios sobre los que trabajar. No digo que la estilometría tenga que tener la última palabra, pero sí que nos va a dar pistas que debemos seguir. Tenemos que sospechar de las atribuciones, por muy consagradas que estén y por mucho que se haya trabajado hoy las obras. Es decir, aunque se haya publicado cualquiera de las obras, lo estamos viendo con Pérez de Montalbán, lo estamos viendo con Calderón, con Lope, aunque, bueno, Calderón todavía no, que se han atribuido como a Lope obras que posiblemente no lo sean. Hay que poner en duda la tercera conclusión, las atribuciones, aun cuando vengan respaldadas por los propios autores. Veíamos en Tirso cuando decía que eran 4, no eran 4. Calderón también dice que no son las 4 mías en la parte, en la parte séptima, esa parte que se le va de control, y resulta que son todas suyas menos una. De esa parte de comedias, Calderón enfadado dice que no son ni siquiera 4, pues son 11 de las 12. La estilometría, como última conclusión, es hoy por hoy el único agente infiltrado que nos puede dar el chivatazo sobre problemas de atribución y a partir de ahí iniciar la investigación. Ahí y en cronología. Quizás se me ha olvidado recordar a través de las tablas que hemos visto de la francesa Laura, que no solo nos da indicios de autoría, porque las obras que más se acercan sean del autor Lope de Vega en este caso, sino que las obras que más cerca están en realidad son de una cronología cercana a la obra que analizamos. Es decir, que además de la métrica con la que contábamos hasta ahora, fundamentalmente para establecer la cronología de obras de las que ignorábamos absolutamente la fecha de escritura, ahora contamos también con la estilometría, el margen de acierto es de 4 o 5 años, una horquilla de 4 o 5 años, el que hemos podido comprobar. En el anuario de Lope de Vega de este año aparece también un artículo de Álvaro Cuéllar de la utilización de la estilometría para el análisis de la cronología, aplicada a los autógrafos de Lope, es decir, a las comedias que efectivamente son de Lope, y sabemos además en qué años se escribieron. Bueno, pues a partir de estas señales claras de autoría y de datación, resulta que la estilometría también es capaz de determinar una fecha, si no precisa, si una horquilla aproximada de años. Bueno, y aquí acabamos, pues, bueno, acabo yo con este texto que hace bueno, que estemos tranquilos, que va a haber temas para trabajar, porque yo recuerdo que, no lo oí directamente, pero sí que me han dicho que el profesor Entrambasaguas, este gran experto en Lope, les decía a sus alumnos, dése prisa, que se van a acabar los temas, decía, a propósito de los temas para tesis doctorales. Bueno, pues yo creo que aquí hay que confirmar lo que decía Miguel de Molinos en su guía espiritual, ni todo está dicho, ni todo está escrito, y así habrá siempre que escribir hasta el fin del mundo. Bueno, doy por acabada mi intervención ahora. Muchísimas gracias, Germán. Gracias. Muchas gracias. No sabemos si a lo mejor los alumnos tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Perdóname. Germán, creo que sí que alguien tiene alguna bien. pregunta. Sí. Pero antes de escuchar eventuales preguntas, un agradecimiento especial porque hemos tenido un repaso extraordinario a los avances que se han hecho, han sido muchos y muchos impulsados por ti en estos últimos años, impulsado por ti y por otros investigadores muy importantes que han trabajado en una cantidad de proyectos realmente significativa, ¿no? Quizá eso ha sido en los últimos años, en los últimos ya 30 años, el gran cambio con respecto a los estudios filológicos clásicos, ¿no? El hecho de trabajar en proyectos, algunos de gran envergadura, juntando fuerzas, ¿no? Y la colaboración que mostrabas antes entre las varias bases de datos, efectivamente es un paso adelante importantísimo. Muchas gracias por decirnos que queda trabajo por hacer. Es decir, que no estamos condenados a
perder nuestras plazas o a dedicarnos a otros periodos, a pasar al siglo XVIII u otras cosas, por ejemplo. Digo por decir, el siglo XVIII, que por otro lado merecería una renovación en los estudios que quizá se merece desde un montón de tiempo. Y sí, yo tengo una pregunta, pero antes quisiera saber si desde Udine o desde aquí, desde la sala o desde quien esté conectado desde casa, si hay alguna pregunta para Germán Vega. Udine. No, preguntas no, pero bueno, darle la enhorabuena a Germán por esta magnífica panorámica. Y nada, decirte que muy recientemente, naturalmente, he utilizado Zetso y Eistae también. Sí, para la edición crítica de una comedia de Cubillo. Todo está en camino, está todo Sí. formándose, pero bueno, hay que caminar en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Muchísimas Muchas gracias por las gracias. gracias y por la enhorabuena. Yo también te quería dar las gracias y Gracias, claro, Caterina. añado también. Y yo estoy trabajando sobre un autor que todavía no se ha estudiado mucho, que es Matos Fragoso, ¿no? Ah, Y, estupendo. Hay que estudiarlo, ¿sí? sí. El año que viene tengo el año sabático Sí. para profundizar y a ver, que ya tengo bastante material y ya me había puesto en contacto con Simón Kroll. Sí. Y a través de él con Álvaro Cuellar también, para ver si, bueno, si Sí, pueden hacer hay sorpresas una también con colaboración. Matos, sí, alguna cosa sí hemos encontrado, y está por estudiar Sí. porque es uno de los grandes, de los famosos de su tiempo, y a los que no se le ha dedicado mucho tiempo y sí que... Sí, es que ya tengo estudiadas todas las comedias que ha editado en la primera, Sí. bueno, en su única parte Sí. individual, por lo que me Sí. gustaría así. Y muchísimas gracias porque esta mañana me has dado un montón de ideas sobre cómo seguir y gracias. Gracias a vosotros. Pues yo, si no te hacen ninguna pregunta, sí que me gustaría preguntar. Ah, mira, sí, Yada, te quiero hacer una pregunta. Entonces prefiero que sea la alumna. Yada. Sí, buenos días. ¿La puedo hacer así o mejor que escriba, como queráis? No, vale, así. Bueno, Así buenos días. se oye bien, sí. Gracias. Buenos días, profesor, y realmente Gracias. muchísimas gracias. He aprendido mucho y gracias también a usted y a Álvaro Cuello por todo el trabajo que están haciendo. Me gustaría preguntarle dos cosas, por favor. La primera, una curiosidad, si ha intentado alguna vez aplicar un ETSO a un texto no dramático, sino a un texto que pertenece a otro género literario, que sí sabemos, por ejemplo, que es de Lope, así para ver qué ocurre cotejando este texto con un corpus dramático. Y la segunda curiosidad que me surge también viendo la imagen en la que aparecía Lope rojo en la parte derecha de la imagen, pero había por aquí, por allá, algunos puntitos rojos aislados. Y la pregunta es si podemos, mediante la estilometría, identificar como escuelas poéticas, es decir, un texto que no ha escrito Lope, pero que sí tiene un poco de estilo lopesco, algo que se parece a él, como ocurre con la pintura, ¿no? Un cuadro que no ha pintado Velázquez, por ejemplo, pero que quizás puede estar relacionado como con su taller. Pues nada, sin más, muchísimas gracias y bueno, Gracias a gracias ti, otra vez. Yara. Encantado de verte a través de las pantallas, ¿no? Bueno, la primera pregunta, la verdad es que alguna prueba sí que hemos hecho, de comparar textos en prosa con el verso. Y sí, hay suficientes indicios. Es decir, que el problema nuestro primero era, sabíamos que estaba funcionando con corpus muy pequeños de novelas policíacas, de artículos de opinión, de novelas del 19, digamos, corpus muy controlados y de un lenguaje natural, parecido al que podemos utilizar en la lengua normal. Pero claro, intentar utilizar la herramienta para un lenguaje tan marcado o literariamente tan forzado, ¿no? Desde el punto de vista de la métrica, de la retórica, creíamos que ahí no iba a ser posible. Y sí, además, una ventaja muy grande que hemos tenido con el corpus de teatro, por eso sí que se aplica muy bien a teatro y a otros géneros, parece que no tanto, es que las unidades que se comparan, porque todo consiste en comparar, todo consiste en medir el léxico frecuente de una obra con el léxico frecuente de otras obras. Resulta que esas unidades eran muy parecidas, que también eso es muy importante. Es decir, que vienen a tener en torno a 3.000 versos.
que sabemos que tienen X sílabas cada uno de los versos, de manera que eso ha ayudado mucho. Y luego nos ha ayudado mucho que estamos ante un campo lleno de problemas de autoría. Quizá no compense tanto en otros géneros porque no vas a encontrar tanto problema, no va a ser tan satisfactorio lo que vayas encontrando, ni tan sorprendente y por lo tanto que te anime tanto, que te estimule tanto a seguir como con el teatro. Sí que hemos hecho algunas pruebas, me acuerdo cuando andábamos con Vélez de Guevara, pues con El Diablo Cojuelo, y sí salía, pero no hemos sido exhaustivos. Y yo en estos momentos tampoco sé muy bien qué están haciendo los que se dedican a la prosa. Sé que lo tienen mucho más difícil. Dar con la autoría del Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que sería la joya de la corona de los descubrimientos, o el Avellaneda del falso Quijote, pues cuesta, yo creo que por la constitución del corpus. Nosotros lo tenemos muy fácil porque tenemos muchos textos, que eso también es muy importante. Es que estamos hablando de ahora, sin mucho esfuerzo, tenemos cerca de 3.000 textos y nos vamos a esforzar un poco más y llegaremos a los 4.000. Tampoco creo que haya tantos como se han dicho siempre, los 10.000 textos estos, ¿no? Yo creo que no son tantos los que se conservan. Bueno, hemos tenido mucha suerte por eso, porque había problemas que había que ayudar a limpiar o a solucionar, y porque las unidades que comparábamos, que es la base del trabajo, de las operaciones, eran equiparables. Pero no sé, no sabría decirte. Los pequeños ensayos que hemos hecho sí que dan. Pero bueno, también lo hemos hecho con Lope, con Vélez, con gente que tiene mucho texto dramático. Por otro lado, lo que preguntas sobre escuelas, hay una cosa estupenda de la estilometría también, y es lo que apuntaba sobre cronología. Es un problema muy grande. Para hacer historia de la literatura o pones fechas, o si no, es bobada hablar de que uno influye sobre otro, que los temas van y vienen, ¿no? Cuáles son las modas de determinado asunto. Si no sabes fechas, no puedes hacer historia literaria. Y esto ayuda, y ayuda tanto como el análisis métrico que hacía Morley Bruerton. Las horquillas resultantes son muy parecidas. Y lo que se dice para las obras de un autor, se puede decir en general. Tú metes un texto sin saber si es de Matos Fragoso o no sé, de Cañizares, y ese texto se va a ir con los autores de su época. Ya por lo menos ese despiste primero que puede tener uno, yo lo sé, ahora ya tengo un poco más olfato, ¿no? Porque he leído ya mucho texto y a lo mejor ya puedo apuntar algo sin necesidad de recurrir a herramientas. Pero incluso así, ¿no? Aunque tengas mucho conocimiento de la métrica que se utiliza en cada periodo, qué facilidad meter un texto en un ordenador y que te dé unas tablas de distancia y que veas que los 30 dramaturgos que están ahí pertenecen a una época, pertenecen a un determinado tipo de teatro y están asociados con él, ¿no? Y sí, lo que pasa es que también quiero advertir que estamos en los inicios rudimentarios de algo que se va a desarrollar mucho. Ahora lo que se está midiendo es una de las posibilidades mínimas de análisis estilométrico, que es la frecuencia del léxico. Pero cuando se pueden analizar más cosas, por ejemplo, los conectores, qué palabras conecta con cada palabra cada autor, todo ello sometido a unas pautas que pueden ser muy detallistas, nos va a permitir, entre otras cosas, precisar mucho más sobre atribuciones y, sobre todo, entrarle a fragmentos mucho más reducidos. Hasta ahora, las pruebas hechas, sobre todo las que ha hecho Álvaro, que ya ha desarrollado ya mucho trabajo, nos demuestran que la estilometría que aplicamos con Stylo es muy fiable a partir de las 2.000 palabras. Es decir, textos con 2.000 palabras son muy fiables. Nos viene muy bien porque, aunque analicemos jornadas, que esto también es muy interesante, en el caso del Siglo de Oro hay bastantes comedias que son en colaboración, que cada jornada es de un autor distinto. Cada jornada por separado tendrían más de 2.000 palabras y, por lo tanto, podrían dar resultados fiables. Pero cuando se vaya afinando más los métodos de análisis estilométrico a través de la estadística, de los distintos usos, podremos entrarle incluso a fragmentos inferiores. A lo mejor por descubrir que dentro de La vida sueño hay un parlamento de Segismundo que no es de Calderón, sino de otro autor. Porque analizado como lo analizamos ahora, digamos, el resultado que se da es del conjunto de la obra. Sí que le podemos pedir por partes, pero nunca entrarle a fragmentos, a segmentos tan cortos como un soneto, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, evidentemente lo vamos a poder hacer. Vamos, lo van a poder hacer los que se dediquen a esto. Yo es que soy muy filólogo, ¿eh? Yo estoy encantado de la vida de tener estos indicios de la estilometría, pero estoy deseando eso, tener los indicios para luego entrarle con las herramientas de siempre y, sobre todo,
leer los textos, que es una advertencia que yo hago a los jóvenes de las humanidades digitales. Corremos el peligro de quedarnos en la lectura distante, es decir, que los ordenadores lean por nosotros. Y entonces sí que no tiene ningún sentido nuestra disciplina. ¿Para qué sirve? Si nosotros estamos trabajando en esto porque nos gusta leer, pues eso hagámoslo. Es decir, cualquier excusa es buena. Por ejemplo, pensar que es de otro autor del que creíamos que era. Es una buena excusa para volver a leer ese texto con todo detalle. Pero no lo olvidemos. Yo ese peligro lo veo. Seduce mucho las nuevas tecnologías. Lo veo en mis alumnos y enseguida están ahí dándole a las máquinas. Las máquinas te pueden llevar la vida entera porque hay mil maneras de meter parámetros distintos para ver si sale esto, si sale lo otro. Y te puedes pasar la vida trabajando con la máquina sin leerte un solo verso. Y a lo mejor sí quedas que es de Lope, pero ¿para qué te sirve si no disfrutas a Lope, ¿no? Germán, Sí. que tenemos una pregunta aquí por parte de una alumna y luego, si queda tiempo, también una mía muy sencilla, Sí. que me puedes contestar con un sí o un no. Sí. A ver si bueno, le voy a pasar el micrófono a la alumna, espero que funcione y que se oiga. Te digo, Germán, que aquí en el aula nosotros oímos bastante mal. Los alumnos que se han llevado el ordenador y han escuchado con los cascos, muy bien, pero yo, por ejemplo, he escuchado malísimo, casi todo Qué lo pena. pero más o menos. Os aviso que como todo Sí, esto sí. va a estar dentro de YouTube en nada, con lo cual para los Perfecto. alumnos que estaban allí que no lo han podido escuchar, porque Germán, no es que sea interesante, es súper interesante tu charla, Claro. lo van a poder darnos de tiempo. Yo creo que en una semana ya lo tendremos cargado en nuestro canal de YouTube. Perfecto, muchísimas gracias. A ver si se logra escuchar la pregunta de la alumna. ¿Se oye? Sí, yo oigo. Pues antes de todo quisiera darle las gracias por esta ponencia tan inspiradora para quien aprecia y también trabaja con los textos del Siglo de Oro. Y quisiera saber si, según su experiencia y también según su opinión, vamos hacia un punto en que ya la inteligencia artificial lo pueda todo y en el que no sea necesaria la intervención del hombre, reconectándome con esa idea del peligro de que el ordenador lo haga todo por nosotros. Gracias. Sí, bueno, has insistido en algo que es peligroso. Es peligroso y, bueno, y no tiene ningún sentido, porque si elegimos esto es porque nos gusta leer. Nos gusta leer a nosotros y que no lean las máquinas. Bien, es verdad que está muy bien utilizarlas como herramienta de investigación. Yo en eso me siento muy privilegiado. Yo entiendo que se me da peor la parte técnica que a Álvaro Cuéllar. Y estoy encantado de poder tener una persona que enseguida encuentra soluciones desde el punto de vista de lo digital. Pero también es verdad que he tenido la suerte de formarme en la filología de siempre y saber un poco justificar o entender los resultados de los programas informáticos. Porque el que de repente una obra que yo no sé de qué va, te diga que es de Lope o no de Lope, y no sepas qué problemas ha podido tener esa obra, que ya tradicionalmente desde la filología se sabe que planteaba ese tipo de problemas, a mí eso me ha dado, es decir, es una suerte que yo me haya contagiado con las nuevas tecnologías tarde y que por lo tanto es de alguna manera inmune. Es decir, yo estoy deseando que La monja alférez aparezca como de Ruy de Alarcón, que es una de mis pasiones, para dedicarme a Ruy de Alarcón a fondo, a leerle verso a verso, milímetro a milímetro de su escritura. Pero yo entiendo que Álvaro eso le llama menos, poniendo un ejemplo concreto de una persona que trabajamos codo con codo. Bueno, pues porque esa obra no la había leído previamente. La monja alférez él la descubre porque se la ofrece la pantalla como obra cercana a Ruy de Alarcón y no de Pérez de Montalbán. Y como hay tanto que hacer en las nuevas tecnologías, porque es verdad, es decir, yo veo cómo Álvaro va desarrollándose en eso, cómo va discurriendo, cómo se puede pedir más a los programas, es muy seductor y ocupa mucho tiempo. Sí, yo lo he visto en los medios. Aquí, por ejemplo, el periódico local, el Norte de Castilla, dice, un robot ha descubierto que la francesa Laura es de Lope de Vega. ¿Qué robot? Si llevamos 7 años trabajando el robot, ¿no? El robot somos nosotros, es decir, el robot somos personas que sabíamos que poniendo un corpus grande dentro de
de EFSO y utilizando estas herramientas con estos parámetros, pues podía dar unos resultados. Es decir, que esos preparativos de que el robot en unos segundos dé respuestas, pero esos preparativos son prolijos, hay que hacer muchos ensayos, probar muchos parámetros, y eso es tiempo que quitas de leer. Es decir, que hay que tener muy claro que si te gusta la literatura, tienes que leer. Y que una vez que tienes unos resultados, si no lo has leído previamente, lo primero que tienes que hacer es leerte el texto y ya está, es así. Sí, la inteligencia artificial está haciendo ya textos, está escribiendo, y es posible que sea muy fácil dentro de poco decir que escriba una obra como si fuera de Lope. No sé qué responder a eso, no será de Lope, y será una pena, ¿no? No sabemos lo que nos va a deparar esta capacidad que tienen de aprender las máquinas. Pero está claro que el hablar, escribir de cada ser humano es algo fundamental, es algo importante, y eso es lo que hay que estudiar. Lo que hacen las máquinas pues es una curiosidad y ya está. Muchas gracias, Germán. Creo que tenemos que cerrar ya porque sí, por hora. Dentro de pocos minutos van a entrar los alumnos de la clase siguiente y además los alumnos que están aquí tienen que irse a otra aula para otras clases que no serán tan interesantes, pero bueno, que formarán parte de su recorrido de formación. Habrán comido previamente, ¿no? Porque yo... ¿Cómo? ¡Hombre! ¡No! Ah, no. Pero ¿cómo? ¿Qué haces en Italia? Por favor. Sí, perdona. No, simplemente te vuelvo a dar las gracias de mi parte, de parte de todos los compañeros, y le dejo la palabra a lo mejor a Carmen para una despedida final. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Germán. Realmente la conferencia ha sido maravillosa. Nos dejas a todos con ganas de más, por lo cual igual quién sabe si no te volveremos a llamar en un futuro. Muchísimas gracias a los profesores de Udine de Milán, a los estudiantes de Udine de Milán. Yo empiezo siempre con Udine porque son los que están más lejanos. Y gracias a todos los que externos, porque algún externo hemos tenido también hoy, que se han unido a esta fantástica conferencia que ha sido realmente maravillosa. Muchísimas gracias a todos y como os he dicho, esta conferencia en una semana estará en YouTube para poder visionarse si los alumnos o si lo queréis volver a escuchar. Gracias, Germán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Hasta pronto.